Tiene la palabra el diputado Ávila. Señora Presidenta, enorme responsabilidad la que tenemos en el día de hoy, desde la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, de cerrar filas en defensa del sistema democrático, de repudiar el intento de magnicidio que sufrió la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, porque era un atentado en contra de ella, pero también era un atentado en contra de todo el sistema. Creo que hoy tenemos que lograr el consenso necesario para demostrar hacia afuera la fortaleza que tiene que tener el sistema democrático en Catamarca. Creo que se hace imperioso más que nunca solidarizarnos con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, solidarizarnos con su familia. Ya se han expresado diputados anteriormente como José Sosa, como Pablo Castro Moreno, como Adriana Díaz, haciendo de alguna manera un revisionismo histórico de todo lo que ha significado la violencia y los crímenes políticos en la Argentina. Desde Dorrego, Facundo Quiroga, pasando por el Chacho Peñalosa. Adriana Díaz hablaba de la guerra civil imperante en Colombia con la muerte de Jorge Gaitán en el año 1948 en Bogotá. Sabemos que los magnicidios a veces han generado inclusive guerras mundiales, como la Primera Guerra Mundial, que se desata por el crimen del archiduque Fernando de Austria en Sarajevo en 1914. Por eso hay que agradecer a Dios de que no se haya cometido el crimen que se pensaba cometer en contra de la vicepresidenta. Seguramente la Argentina, que hoy está en un escenario difícil, estaría en el peor de los mundos si eso hubiera pasado. Estaríamos seguramente en un momento de caos, de anarquía, con el serio peligro de la disolución nacional. Entonces tenemos que cerrar filas y consensuar. Por eso yo pedía, señora Presidenta, la realización de labor parlamentaria, porque consideraba que era importante acordar entre todos los bloques un repudio unánime a este intento criminal que se ha llevado a cabo hace 2 días atrás. Hay que solicitar el pronto esclarecimiento y que le caiga el castigo más severo a quien ha sido el autor del intento material, pero también seguramente, si es que llega a haber autores ideológicos, también a ellos. No podemos permitir que esto vuelva a suceder en la República Argentina. También decía yo que el revisionismo histórico, los derechos que en distintos momentos de la vida nacional han dado los partidos populares y que hoy a veces quizás lo veamos con nostalgia, ¿no? Estamos en el peor momento de la derechización del gobierno nacional con un brutal ajuste. Escuchaba atentamente al diputado López Rodríguez de los derechos que dio el kirchnerismo, que son verdaderamente ciertos y reales, pero que por ahí hoy pareciera ser que se están diluyendo en parte porque el programa que está aplicando el viceministro Gabriel Rubinstein con el ministro de Economía es un programa netamente de ajuste de corte ortodoxo, neoliberal, al extremo. Por eso yo a veces digo, no hace falta estigmatizar y decir la derecha, y quizás la derecha sea hoy el gobierno. Se ha recortado 128.000 millones de pesos en educación, en salud, en programas de discapacidad, en Procrear, en otros programas sociales que indudablemente los va a sentir los sectores más populares de la República Argentina. Y también está el desafío que tenemos nosotros acá en Catamarca. Hay que reconocer que en el 2003, con el asesinato de Costec y Santillán, luchadores sociales que fueron asesinados en el puente Pueyrredón, se planteó desde el gobierno popular de Néstor Kirchner la no criminalización de la protesta laboral o de la protesta social o de la protesta ambiental. Y el otro día, señora Presidenta, cuando hablábamos con el gobernador y cuando veíamos una luz de esperanza en poder encontrar políticas de Estado y coincidencias en las mismas, le pedía yo al gobernador
no criminalicemos la protesta laboral. La diputada, una diputada que no recuerdo hacía referencia a los derechos de la mujer. Y en el marco de esa criminalización de la protesta laboral en Catamarca, en el gobierno de Raúl Jalil, cuando mujeres que habían sido despedidas en el municipio de Vallaviejo se reunían a reclamar, arteramente el gobierno de Jalil, a través de su secretario de Seguridad, ordenaba la represión de esas mujeres que estaban reclamando. Una mujer embarazada, me queda la imagen, reprimida brutalmente con balazos de goma. No hubo ningún colectivo feminista que salga a defenderla. Por eso nosotros tenemos que condenar la violencia política, pero no con una visión selectiva, no con una visión partidaria. La tenemos que condenar en su conjunto. El diputado Pablo Castro Moreno decía, hay que aislarlo a los violentos. Y ¿sabe una cosa? A veces cuando se dan estos tipos de hechos, magnicidios, crímenes políticos, como sucedió en Chile con el asesinato de Salvador Allende, o como sucedió en la Argentina con los crímenes que se perpetraron en la dictadura militar, se da lo peor de la violencia política, que es la violencia política estatal, organizada, financiada, sostenida desde el Estado, donde también a veces se plantea claramente la impunidad y se le da la salvaguarda necesaria para que eso pueda ejecutarse. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y yo veo el pueblo de Andalgalá, lo veo luchar por su medio ambiente. Y nadie salió en defensa, ningún colectivo feminista de Karina Orquera, esa mujer de Choya valiente que la enfrentó a la policía, que los sacó violentamente con un sistema represivo al que, por supuesto, no lo podemos tolerar más dentro de las fuerzas policiales en Catamarca, dentro de lo que es un gobierno democrático, y fue procesada, imputada, sufrieron allanamientos, sufrieron detenciones indebidas. Entonces esa criminalización que es violencia estatal, también la tenemos que repudiar. ¿Y sabe por qué protestan? Y yo estaba con la presidenta y el presidente del bloque y se lo decíamos al gobernador. Porque la apertura ilegal de Mara, que viola la ordenanza antiminera porque está vigente, porque la ordenanza tiene vigencia ya que ha sido apelada a la Suprema Corte de Justicia por las asambleas en tiempo y forma y no ha sido todavía, no ha emitido fallo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto tiene vigencia, porque también plantean que se viola la ley de agua, la ley de bosque, la ley de cuidado del medio ambiente. La empresa que tiene 200 empleados está volcando los derechos cloacales al río Minas. Y el río Minas con el río Blanco y el río Candado son los que forman el río Andalgalá. Y la gente de Choya, la gente de Andalgalá, no es que les gusta que les allanen violentamente las viviendas, ni les gusta que les pinten los dedos, ni estar detenidos una semana, ni 2 semanas, ni recibir balazos de goma a 1 metro de distancia. Luchan porque quieren cuidar lo más esencial que ellos tienen para la vida, que es el agua. Entonces esa violencia estatal y paraestatal, que también se está organizando porque hay fuerzas paraestatales que están en el acampe, en la subida al campamento de Agua Rica, también están reclamando eso. Esto es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos que apartar el método de la violencia estatal y la criminalización de la protesta laboral y de la protesta ambiental en Catamarca. Ese es un enorme desafío que tenemos por delante. También tenemos, y él ha sufrido en carne propia en Tinogasta, la violencia estatal de parte de la organización municipal que comanda el intendente Nóbrega. Lo he denunciado penalmente y con pruebas contundentes en sede judicial. Y estoy esperando una respuesta, pero la causa no avanza. Está claro en los audios que se escucha al padre de Nóbrega, secretario privado de él en ese momento, la organización de grupos de choque para amedrentar, para golpear salvajemente, y ha caído al lado mío un compañero en aquel momento, Oscar Álvarez, herido brutalmente producto de esa violencia. Entonces, creo que nosotros tenemos que repudiar esto, que es muy grave, y desde nuestro lugar de trabajo hacer todo lo que esté a nuestro alcance para frenar definitivamente la violencia política en la provincia de Catamarca y, lógicamente, a nivel nacional. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.